Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, estos días se cumple el aniversario, el 28 aniversario de la boda de la infanta Elena de Borbón. Fue el 18 de marzo de 1995. A mí me parece que fue una fecha muy señalada porque era la primera boda real que hubo en España en 90 años y además fue la primera hija de los reyes que se casaba. Y yo creo que tiene interés y que os voy a contar todo lo que pasó ese día, ¿no? Que ya sabéis que como en todas las ceremonias de los Borbones hay su poco de comedia y bastante tragedia también. Elena había sido desgraciada en amores, tenía 32 años en el momento de su boda, y la verdad es que lo había pasado muy mal. Es la típica persona de la que se dice pues ha tenido muy mala suerte con los hombres. Ella se enamoró de Luis Astolfi. Ella se dedicaba a la hípica, era un compañero de la hípica, ¿no? Había sido olímpico, era un gran jinete y estuvieron 2 años juntos, pero la verdad es que Luis Astolfi terminó dejándola porque no se veía con fuerzas de estar casado con una infanta de España, porque al ser la primera y la mayor y la que empezó a salir así pues a tener más relaciones así de novios y de chicos, pues la verdad es que la perseguían, lo perseguían los paparazzi, le perseguían los fotógrafos, era carne de revista del corazón, y esto la verdad es que lo hacía él sentir muy incómodo. Era un chico muy guapo, era un chico sevillano. Luego se casó con otra chica de la que se separó también, y yo pienso que Elena nunca pudo recuperarse de este gran disgusto porque yo creo que Astolfi fue el gran amor de su vida. Luego estuvo ennoviada con Cayetano, el hijo guapo y jinete también de la duquesa de Alba. Lo contó él en sus memorias, explicó que una vez se habían encontrado don Juan Carlos y su madre y Cayetana, y que don Juan Carlos le había dicho: oye, que creo que mi hija está saliendo con tu chico, pues oye, al final vamos a ser parientes. Y claro, y que cuando Cayetano oyó esto, se dio cuenta de que su relación, que total era de un par de meses, pues podía ir a más, ¿no? Y también le horrorizó la posibilidad de formar parte de la Casa Real, o sea, y también se retiró y también la dejó, cosa que creo que también le debía hacer bastante daño. Luego también estuvo con un arquitecto muy atractivo, la verdad, y le hicieron fotografías que fueron portada de revista. El arquitecto este todavía está corriendo ahora, o sea que ha desaparecido en el anonimato más absoluto. Y entonces cuando Elena se vio ya sola y tal, había un pretendiente, ¿no? Un chico que desde hacía años le iba detrás de una manera pues agobiante casi, ¿no? Como ella explicó luego. Él le hacía regalos, cada vez que se peleaba con alguien estaba él siempre ahí, el típico hombro sobre el que llorar. Estaba en todas las, le complacían todo, le iba detrás, bueno, lo que se llamaba ir detrás, ¿no? Y entonces ella, cuando empezó a salir con este chico, que se lo empezó a tomar un poquito más en serio, fue a su padre. Es curioso porque no se lo dijo a su madre sino a su padre. Fue a su padre y le dijo: mira papá, estoy saliendo con un chico, pero me gustaría que los periodistas no nos persiguieran, porque claro, a la vista de lo que me duran los novios, por culpa de esto, pues la verdad es que ya me veo para vestir santos. Entonces el padre llamó a Manglano, que en ese momento era el jefe del CSIC, y le dijo: oye, proteged a mi hija, ahora os damos el nombre de esta persona, la dirección donde vive, los sitios donde se van a encontrar, y hacer todo tipo de cosas pues para que la prensa no los localice. Este chico era Jaime de Marichalar. Enseguida empezaron a averiguar quién era, naturalmente, porque enseguida tenían que tener la ficha de quién salía con los hijos. Era un chico de buena familia, de una buena familia soriana, de una gente con título y de honda raigambre aristocrática, pero desde luego no tenían dinero, o sea, que decir, era una aristocracia pues pobre, francamente. Tenían un palacio importante en Soria, muy bonito, pero se dijo en ese momento que habían puesto calefacción precisamente cuando los rumores del noviazgo de Jaime y Elena pues habían empezado a convertirse en algo sólido, ¿no? Entonces, hasta entonces habían pasado un frío tremendo en este palacio, y a partir de entonces, bueno, pusieron calefacción. No tenía dinero. Él tampoco tenía carrera universitaria, había hecho unos estudios de economía, trabajaba en entidades financieras. No se supo nunca muy bien qué tipo de trabajo hacía, de Crédit Lyonnais, decían unos, o dónde estaba, pero el caso es que estaba viviendo en París, estaba trabajando en una entidad financiera en París, vivía de una forma modesta, tenía un apartamento muy pequeño, y bueno, y se dedicó a perseguir a la infanta por tierra, mar y aire. Contaba con la complicidad de una de sus cuñadas, que se ve que era del círculo también de amistad de la infanta, y la infanta, pues cuando estaba peleada con un novio, cuando estaba entre novio y novio, pues se dejaba querer.
se habían conocido, dicen, en unos cursos de francés en Madrid. Yo no sé si esto es cierto o no, porque tampoco nunca se nos ha corroborado. Y entonces, bueno, poco a poco él era un gran amante de la moda. Poco a poco se empezó a ver a la infanta pues mejor arreglada, ¿no? Más vestida, y ya hasta entonces pues llevaba el estilo deportivo típico pues de la gente que se dedica a un deporte, ¿no? Casi siempre la veíamos con pantalones de montar, con botas altas, con esas chaquetillas ajustadas. Por cierto, que la infanta Elena en persona gana mucho, porque yo la he visto varias veces, la vi, bueno, en el club del que yo soy socia, que es un club hípico, la he visto muchísimas veces con Astolfi, y luego posteriormente también la he visto con Jaime de Marichalar, con sus padres. En persona gana un montón. A mí, por ejemplo, el modisto Lorenzo Caprile, que es muy amigo mío y que la ha vestido a ella muchas veces, me dice, yo no he visto nunca una espalda tan recta como la de la infanta Elena, porque también se nota que ha hecho ballet, porque realmente tiene una forma, tiene muy buen tipo, tiene un tipo fenomenal, tiene unas piernas largas, bueno, entra en un sitio y tú te das cuenta de que es alguien. Y luego de cara, pues la verdad es que no es fotogénica, os digo la verdad, porque, bueno, también es cierto que estos últimos años se ha descuidado bastante, pero ya en esa época en la que hablo, pues la verdad es que era una chica que llamaba la atención precisamente por el porte que tenía. Empezó a vestir bien. Y entonces empezamos, bueno, los periodistas empezaron a decir, bueno, empezaron a averiguar, a buscar, y entonces hubo algunos pues que averiguaron quién era, ¿no? Y entonces la cosa se precipitó un poco. Al final ella pues dijo, lo ha explicado ella misma, que al final después de tanto insistirle, Jaime, de tanto insistirle, pues bueno, al final dijo, bueno, vale, pues adelante, 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 sin estar muy convencida. Claro, con estos mimbres no hay matrimonio que salga adelante, esto también es verdad. Y entonces, bueno, decidieron hacer pues la petición de mano. Los reyes al final dijeron, bueno, pues esto nos lo vamos a tomar en serio y vamos a hacer la petición de mano. Les pareció que Jaime estaba enamorado de su hija. Yo recuerdo que un amigo del rey, que también es amigo mío, el rey don Juan Carlos, le había comentado, a mí me es igual lo que sean mis yernos, yo lo que quiero es que hagan felices a mis hijas, y le pareció pues que Jaime estaba enamorado y que iba a hacer feliz a su hija. Ahora también os tengo que decir que no le cayó nada bien, nunca le ha caído bien Jaime de Marichalar a don Juan Carlos, incluso después, con todas las tropelías que hizo Iñaki, con todo, continuaba teniéndole más simpatía todavía a Iñaki que le ha tenido nunca a Jaime Marichalar. Había ya una especie de aversión de forma de ser, ¿no? Porque Jaime pues es muy puntilloso con el protocolo, es una persona muy estricta con todo, con los tratamientos. Al parecer, mientras ya cuando era novio de la infanta ya exigía que se le dieran tratamientos, pidió que le pusieran también escolta, llamaba la atención cuando alguien no se comportaba de forma adecuada. A Elena, por ejemplo, a su novia le dijo, oye, no te vuelvas a poner zapatillas blancas nunca más, a partir de ahora siempre vas a ir con zapatos. No le gustaba la gente que va vestida muy sport. Y bueno, y Juan Carlos, pues porque se lo puede permitir, porque es el rey, pues es todo lo contrario, porque es una persona pues que, bueno, por algo eso que le llaman campechano, ¿no? Y entonces decía simplemente, cuando le decían, ¿pero qué le encuentras a Jaime? ¿Pero qué le encontráis a Jaime? Es un cursi, decía siempre. Ah, es un cursi, todo se puede ser en la vida menos cursi, es un cursi. Y la verdad es que la etiqueta de cursi esta no se la ha quitado nunca. Se llevaba muy bien, sin embargo, con doña Sofía. Bueno, doña Sofía siempre hacía lo contrario de lo que, si podía fastidiar un poquito a su marido con estas artes, pues lo hacía, ya que sufría tanto ya por otras razones, por culpa de su marido. Y entonces en la petición de mano, que fue en octubre del año 2004, creo que fue en octubre, pues en los jardines de Zarzuela, ella, la infanta, estaba muy guapa, llevaba un vestido así de un color topo, bueno, un color muy original, como verde apagado, de Modisto Petro Valverde, que era el que luego le haría el traje de novia, y ya se dieron, bueno, ya nos dimos cuenta todos de que la sintonía de Jaime con la familia real era nula, porque no intercambiar, él se le veía muy nervioso, desde luego, entrar en esta familia se notaba que le impresionaba, ¿no? Así como luego años después Iñaki pues departía con naturalidad con todo el mundo en la petición de mano, pues él realmente se notaba impresionado por el hecho de saber que estaba entrando en la familia real. Y bueno, y todas estas reticencias luego nos enteramos que también se habían acabado un poco por parte de la familia real, porque claro, la familia de Jaime, pues como he contado antes, eran de muy buena familia, pero no tenía dinero. Entonces, claro, decía don Juan Carlos, bueno, es que encima este tío, que es un cursi, encima no tiene un duro. Y entonces pasó una anécdota muy curiosa, bueno, un episodio muy curioso que nunca se ha explicado muy bien, que resulta que entonces pidió la tía de Jaime,
Jaime, la tía Coco, a la que llamaban en familia tía Coco, pidió audiencia con los reyes, se la dieron, naturalmente, dijeron, bueno, pues es la tía del chico que sale con Elena, pues vamos a hablar, a ver qué quiere, y esta señora, que era multimillonaria, que ya sí que tenía dinero, le dijo, oye, que sepáis que yo he dejado a Jaime en mi heredero universal, mi fortuna está cifrada en 1.000 millones de pesetas, que era una burrada en esa época, además le dejaré un dúplex en la calle Ortega y Gasset y un paquete de acciones importante, o sea que a partir de ahora esto de que Jaime no tiene dinero no es verdad porque es un rico heredero. Y naturalmente pues todas las reticencias de la noche a la mañana se evaporaron, porque además la buena señora esta tuvo el detalle de morirse casi enseguida, o sea que realmente cuando hicieron la petición de mano ya sabían que Jaime ya había heredado una cantidad fuerte de dinero y que bueno, que se había convertido en un pretendiente más apetecible de lo que había sido antes. Esto es un poco maldad, pero bueno, es lo que se ha contado siempre, y yo, como os lo quiero contar todo, pues la verdad es que me hago eco, ¿no?, de este rumor, que yo creo que es verdad porque nunca se ha desmentido. Ha salido en varios de mis libros, por cierto, en el María la Brava, en La Soledad de la Reina y también en el libro del Rey. Bueno, el caso es que se planteó la boda para marzo de 1995. El traje, como os he dicho, era de Petro Valverde, era muy bonito, era un traje creo que se llama escote francés, que es cuadrado, con bordados todo en el pecho, en las mangas, llevaba la corona de los Marichalar, una corona que, así como helénica, una corona bonita, la verdad es que favorecía, un velo de 4 metros, y entonces ahí fue el principal problema que ocurrió, que fue la culpa del velo. La boda se celebró en Sevilla, luego os contaré por qué, y entonces los reyes, Jaime y su madre, estaban alojados en el Hotel Alfonso XIII, un hotel fenomenal, muy bonito que hay en Sevilla, y ellos estaban alojados en lo que es la residencia real, que es los Reales Alcázares, ¿no?, de Sevilla, y la boda se celebraba en la Catedral de Sevilla. Entonces primero llegó Jaime del brazo de su madre, llegó doña María, llegaron todos los invitados, todos, y luego el recorrido, Elena tenía que hacer el recorrido con su padre desde los Reales Alcázares hasta la catedral, que es un trayecto muy corto. Bueno, pues el gran problema es que la alfombra que pusieron tenía un tejido acrílico, y entonces el velo se pegaba, ¿no? Se pegaba y era casi imposible avanzar, era como si se agarrara, ¿no?, como si fuera un velcro, que se agarrara el velo a la alfombra, y entonces se quedaba ahí, la infanta se quedaba ahí sin poder ni ir hacia adelante ni hacia atrás. Claro, figuraos la expectación que había, decía que habían 15.000 personas en las calles, era la primera vez que se casaba después de 90 años un miembro de la familia real, la primera hija de los reyes. Se transmitió el programa por televisión, hubo 10 millones, 11, yo que sé cuántos, de televidentes, estaba todo el país pendiente de aquella ceremonia en directo, y la infanta, que se quedaba ahí en la alfombra, pues se quedaba como colapsada, con la más todavía mala suerte de que don Juan Carlos, esquiando en Candanchú, se había roto el brazo. Acordaos que yo ya os conté la boda de Sofía y de Juan Carlos, que él también iba con el brazo roto en esa ocasión porque había estado haciendo karate con su cuñado, con Constantino. Entonces llevaba el brazo roto, y entonces él ya le había dicho a Elena, oye, cógete con cuidado, porque él se lo habían enyesado de manera que le quedara este ángulo así para que ella se pudiera coger, y entonces le dijo, vete con cuidado porque ya sabes que tengo el brazo roto y es algo muy doloroso. Pero claro, como la infanta cada vez se quedaba enganchada con el velo, llevaba unas damitas de honor, unas niñas pequeñas, que eran la hija pequeña de Constantino, precisamente, que acaba de fallecer, como sabéis, las hijas del secretario de las infantas, que era García Revenga, pobre, que ha caído en desgracia, y me han contado que está muy mal, por cierto. Luego, ¿quién más iba? Así las sobrinas, también sobrinitas de Marichalar, bueno, eran niñas pequeñas y no podían hacer nada, y entonces estaba ahí la infanta colapsada, y la infanta tiene algo que es gracioso o no, bueno, depende de cómo lo veáis, que es muy mal hablada, como todos los Borbones. Entonces, cuando vio que pasaba esto, ella iba cubierta por el velo, evidentemente, pero cuando vio que pasaba esto, bueno, empezó a decir, coño, joder, bueno, todos los tacos, las palabrotas que puedes decir en el lenguaje que existen en la lengua castellana, pues empezó, ¿qué pasa? ¿Qué cabrones? ¿Qué no sé qué? ¿Qué mierda pasa? Tal y cual. Y entonces, claro, dando tirones con el velo, don Juan
Juan Carlos, bueno, se ve que esto lograron que no se viera, porque hacían entonces planos generales, que no se viera con mucho detalle, pero las personas que estaban al principio del recorrido, los sevillanos lo vieron perfectamente, como la despotricaba, se caía, bueno, el rey veía las estrellas, evidentemente, porque le daba tirones, y el rey también, coño, estate quieto, bueno, los dos eran ahí como un combate de a ver quién decía el taco más gordo, y al final fue María Zurita, la prima de doña Elena, que era más mayor y que entendía de estas cosas, la que al final cogió el velo y en fin lo hizo de manera que pudieran llegar tranquilamente a la catedral. Luego en la catedral también hubo un pequeño incidente, que es que, claro, como no había mucha costumbre en esa época de bodas reales, ¿no? Había un protocolo el protocolo era que tenías, antes de casarse, tenías que pedir permiso al rey, ¿no? Porque era el rey, no por ser tu padre, sino por ser el rey. Si se hubiera casado, yo qué sé, un grande de España o Pepe Pérez, bueno, él no, pues también hubiera tenido que pedir permiso antes, ¿no? Y entonces el protocolo, por cierto, lo diseñaban, a mí esto me contó mi amigo Juan Balansó, que era un gran escritor monárquico del que yo aprendí mucho en aquel momento, me contaban que muchas veces, como era un protocolo que se estaba haciendo en marcha, que muchas veces lo llamaban y le decían, oye, ¿esto cómo se hace? Oye, ¿qué título corresponde a esto? El escudo de armas, ¿cuál es en esta ocasión? Oye, el protocolo de la boda, y que él les daba consejos de cómo tenían que hacer los protocolos y cómo era lo clásico que se tenía que hacer, porque había mucha gente que no lo sabía, incluso dentro de la Casa Real. Por cierto, que Juan Balansó, tanto a Marichalar como a Iñaki Urdangarín, los llamaba bisutería fina, o sea que también cuando tenía mucho ingenio y también un poquito de mala baba, por decirlo de alguna manera. Bueno, el caso es que en la boda, pues en esa época Felipe estaba con Gigi Howard, ¿no? La americana. Un día hablaré de todas estas novietas de Felipe, que me lo habéis dicho muchas veces en vuestros mensajes. Por cierto, que vuestros mensajes me los leo todo y me encantan porque son todos súper cariñosos, aportáis un montón de cosas, me hace muchísima ilusión que me escribáis, le da sentido a esto que estoy haciendo, ¿no? O sea que pienso, ostras, qué buena idea, ¿no? Tuve de hacerlo, porque me lo estoy pasando genial, desde luego, en estas comunicaciones que tenemos, porque me parece que estoy como con un grupo de amigos, ¿no? O sea que la verdad es que me hace mucha ilusión. Además, gente de aquí de España, evidentemente, pero también gente de tantos países que no quiero nombrar para no dejarme a nadie, pero me hace mucha ilusión también que desde el otro lado del charco, bueno, y de otros países también, pues también estéis ahí, comentéis y os intereséis por las cosas que cuento. Bueno, ahora ya ves, se me ha ido el santo al cielo. Espera, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, bueno, de la boda. Y entonces Felipe estaba con Gigi Howard, esta novieta americana que tenía. Claro, se había incluso planteado ir a la boda. Gigi Howard, todo el mundo se había echado las manos a la cabeza, los monárquicos, ¿cómo va a ir esta americana a la boda del príncipe, de la princesa, de la infanta? Ni pensarlo, supongo que no se le ocurrirá llevarla. Creo que en ningún momento se planteó que la iba a llevar, que la fuera a llevar a la boda. Y en esa época, pues la verdad es que don Juan Carlos estaba con sus novias de siempre. Bueno, en esa época ya había roto con Bárbara, y entonces ya estaba pasando algún follón con el tema de las cintas, ¿no? De las cintas de vídeo. Ya empezaba a sentirse él un poco incómodo con este tema y seguía con la mallorquina, y bueno, y tenía otras múltiples novias, porque nunca era de una sola novia, sino que era de muchas. Y a pesar de todo, pues estaban juntos, don Juan Carlos y doña Sofía, y doña Sofía pues hacía lo de siempre, don Juan Carlos contestaba brutamente y doña Sofía fingía que le decía algo amable, sonreía, y tal y cual, y bueno, y aquí no ha pasado nada. Luego se fueron de viaje de novios a Australia, creyeron que nadie los iba a seguir, y realmente fue un periodista, Antonio Montero, y le consiguió unas fotografías que se publicaron en todas partes. Y entonces, bueno, yo os dije antes que os iba a explicar por qué se casaron en Sevilla. Bueno, a ver, había una explicación oficial, ¿no? Que era que se quería que Sevilla fuera la capital del sur, ¿no? Que hubiera darle importancia, darle realce, y que era una forma, pues, de continuar los fastos de la exposición, ¿no? De la Expo de 1992, pues era darle, pues, continuidad, ¿no? Que habían dicho en ese momento que todo el mundo se iba a volcar con Sevilla, y era una forma también de volcarse. En Madrid era imposible que se casara la infanta, porque Madrid estaba destinado a don Felipe. En Barcelona también, porque ya en esa época ya vivía en Barcelona Cristina, y se suponía que si se casaba Cristina se casaría en Barcelona.
Y entonces se dijo que por esa razón y por ese motivo, y además porque los abuelos de la infanta Cristina, perdona, de la infanta Elena y de la infanta Cristina, obviamente, porque son hermanas, habían vivido, el abuelo había sido capitán general de Sevilla y toda la familia se había sentido muy, muy sevillana. Entonces se dijo que esta era la razón, pero yo creo que había otra razón. En esa época, el mejor amigo durante 20 años había sido Diego Prado y Colón de Carvajal. Manuel Prado y Colón de Carvajal. Era íntimo amigo del rey, había sido su lugarteniente, había sido su administrador, se habían querido como nadie. Él escribió luego un libro de memorias, Manuel Prado, en el que contaba esta amistad entre hombres, ¿no? Una amistad para mí muy emocionante. Yo creo que la amistad entre hombres tiene poca literatura, ¿no? Pero a mí, bueno, mi próxima novela, por ejemplo, es la amistad de cuatro amigos, ¿no? Porque creo que es un sentimiento pues, que me resulta muy, muy interesante y bueno, muy importante. Y era su gran amigo, era como un hermano, él lo dijo muchas veces, el hermano que nunca he tenido, que he tenido y que he perdido eres tú. Y él, que tenía un solo brazo, ¿no? Manuel le llamaban el manco, tenía un solo brazo, siempre le decía, el otro brazo que tengo, el único brazo que me queda, lo daría por vuestra majestad. Era una gran amistad, pero en ese momento ya habían empezado rumores de que Prado había estado, pues, había incurrido en cierto tipo de irregularidades, él estaba investigando, como la prensa no podía ir por don Juan Carlos, pues iban a por su intendente, ¿no? Se empezó a hacer ecos de rumores de irregularidades económicas y tal, y mucha gente le había vuelto la espalda a este señor que había sido todopoderoso, porque claro, estar a la mano de ser la mano derecha del rey, pues la verdad es que esto era un gran poder, como si dijéramos, y en esa época pues ya le empezaban a volver la espalda. Entonces le dijeron a don Juan Carlos que era conveniente que no lo tratara, ¿no? Y don Juan Carlos dijo, no solamente lo voy a invitar a la boda de mi hija, sino que voy a hacer la boda de mi hija en Sevilla, de donde es él. Y delante de toda la sociedad sevillana, había 1.700 personas, creo, en la boda, delante de toda la sociedad sevillana. Lo normal es que había luego un besamanos, ¿no? La gente pasaba, bueno, hacían la inclinación delante de la reina y estrechaban la mano del rey. Pues el único invitado con el que se adelantó don Juan Carlos avanzó y le dio un abrazo. Fue a Manuel Prado, como diciendo, aquí estoy, somos amigos y que lo sepa todo el mundo. A mí eso me parece un detalle muy bonito, porque se habla siempre de la ingratitud de los Borbones y yo creo que en esta ocasión este hombre que hizo tanto y que luego incluso fue a la cárcel, quiero decir, estuvo procesado y pasó un periodo en prisión, pues la verdad es que yo creo que este espaldarazo dio la medida de que don Juan Carlos en ese momento pues se comportó como un gran amigo. Y de toda esta boda yo me quedo un poco con el papel de doña María. Doña María es la abuela de la infanta Elena, os he hablado mucho de ella y más voy a hablar porque la verdad es que tiene una vida de película. Se había quedado viuda, don Juan se había muerto 2 años antes y entonces asistió por primera vez a una ceremonia oficial como protagonista. Como su padre había sido capitán general en Sevilla, ella tenía un palacio en Sevilla, había vivido en Sevilla, sus abuelos, los Montpensier, habían sido sevillanos. Ella se sentía muy sevillana, siempre decía Sevilla, 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 iba siempre que podía y tenía muchos amigos en Sevilla. Pues bueno, fue en un landó tirada por 4 caballos blancos, fue con su gran amiga Menchu Tablantes, iba vestida de rojo, ¿no? Incluso llevaba un clavel así en el pelo. Y cuando acabó esta ceremonia, le contó a un periodista, porque ya hablaba con todo el mundo, hablaba con todos los periodistas, o sea, no tenía ningún reparo en contestar siempre de una forma educada, ¿no? Y la verdad es que era una persona muy, muy respetuosa y muy simpática. Cuando le preguntaron qué le ha parecido la boda de su nieta, y ella dijo, pues yo sé que mi marido, todo el mundo me preguntaba por Juan, que era su marido, que había muerto 2 años antes. Dice, yo sé que Juan está asomado a la borda del cielo mirándonos. Y a mí me parece que esta frase resume mucho a lo que es Doña María y también lo que es la familia real española. Pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Hasta pronto.